Y nosotros particularmente, de hecho, tenemos un problema que para mí es una vergüenza nacional, que se llama el Cementerio de la Moda, o le llaman así, Cementerio de la Moda en Alto Hospicio, donde son literalmente dunas, cerros gigantescos de ropa que se generan ahí porque es un vertedero ilegal de ropa que se pierde por contrabando. Bueno, eso viene implicado a muchas cosas de impacto en la pobreza también, porque afecta muchísimo a la gente que vive ahí también, pero también al medio ambiente. Y como que a mí me dio mucha pena como saber que eso existía, ¿cachai? Y en algún momento dije, no quiero, ojalá inventar algo en el que me pueda eliminar ese cementerio. Es como mi meta, ojalá a mediano o largo plazo, poder como eliminar el cementerio de la moda de alto hospicio. Como que de verdad me gustaría, yo me lo propuse, ¿cachai? Y a través de eso nació esta idea de cómo utilizar hongos que tienen una propiedad, bueno, los hongos son los grandes recicladores del mundo. Eh, el rol fundamental que llevan dentro de la ecología de los hongos es degradar las cosas que perecen, las cosas que mueren o los seres vivos que mueren y llevarlos a su estado fundamental de la materia, que son los minerales y otros elementos de la tabla periódica, ¿cachai? Porque buscan fuentes de carbono y ellos necesitan de una fuente externa de alimentación para obtener energía y Perfecto. convertirla en ATP, ¿cachai? Igual que nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos como el estómago por dentro y nosotros ingerimos la comida y después esa comida se disuelve de alguna manera y pasa Transformarse en energía. transformarse en energía a través de la sangre. Pero los hongos como que tienen el estómago hacia afuera, ¿cachai? Como que Ya. todo el estómago del hongo es la parte externa. Entonces ellos de alguna manera exudan, como que sudan estas enzimas que nosotros tenemos dentro del estómago para poder degradar las cosas. Ellos tienen sus propias enzimas, que son muy parecidas, no son las mismas, para degradar hacia afuera, ¿cachai? Entonces el hongo rodea este ser vivo que pereció y que murió y que tiene que ser degradado y exuda estas enzimas y las degrada. ¿Y, ¿Y por qué? Porque necesita fuentes de carbono y entonces tiene que romper estos bloques de carbono y estas moléculas de carbono para poder transformarlas en azúcares. Y bueno, la ropa, el textil, está hecho en base a carbono, ¿cachai? A pesar de que hay fibras que son sintéticas, pero son hechas a base del petróleo y el petróleo también es una cadena hidrocarbonada, entonces son cadenas ¿Verdad? de carbono, ¿cachai? Y, y bueno, tenéis como ese tipo de fibra y tenéis la de algodón también, que son fibras orgánicas y por lo tanto también están hechas en base a carbono. Y dije, bueno, entonces utilizamos el poder de biodegradante de los hongos para poder degradar ropa, ¿cachai? Esa es mi idea. Oye, pero Y si ese emprendimiento te llega a salir, weón, solucionáis un problema brutal. O sí, pues, sea, y yo creo que esos son los emprendimientos que uno tiene que enfocar, porque yo sé que los emprendimientos más fáciles y los que probablemente haya más gente dispuesta a invertir son emprendimientos que por lo general no solucionan problemas a nivel humanidad, sino que, no sé, voy a crear una nueva bebida. Qué venden rápido. rica. Oye, ¿sabéis qué? Voy a crear una nueva red social para que todos estén metidos ahí. Como que al final crear cosas que te hacen adicto. Sí, porque Y esa weá, yo creo que ya ese emprendimiento ya no habría que darle mucha bola porque hay que matar los problemas como calentamiento global, contaminación y problemas que ya no nos van a afectar a corto plazo ya, o si es que ya no nos están afectando y que pueden terminar exactamente. con la humanidad y todo el ecosistema. Claro, porque la mayoría de los emprendimientos se piensan como para poder hacer plata rápido, Eso. ¿cachai? Y como que entras grandes como volúmenes de dinero rápidos que también se van rápido, ¿cachai? Y podéis ser franquicia un momento y después como ya pasar al olvido, ¿cachai? Y como que ya, puta, hiciste harta plata rápido y como que pudiste juntarlo, te lo gastaste toda, como que ya da lo mismo, ¿cachai? Como los buenos viven así. Pero entender también que el problema ecológico es tan importante y tan irreversible que en algún punto, y si no es que ya pasamos al punto de no retorno, donde ya hemos dicho, como bueno, ya pasamos el punto de no retorno de la contaminación y el calentamiento Puede global, ser. van a llegar a nosotros los científicos como, bueno, por favor, denos soluciones, ¿cachai? Como que, y no es la idea es como ponerse las pilas antes, ¿cachai? Y que esos sean los emprendimientos que al final nos van a dar la calidad de vida y los ríos y
y el verde, ¿cachai? Que nosotros merecemos y que necesitamos y la temperatura ideal, ¿cachai? Para que estemos todos bien, porque podéis tener toda la plata del mundo, pero si salís de tu casa y de tu mansión y el cielo está amarillo, ¿cachai? Porque los incendios constantes tienen por siempre amarillos los cielos, ¿cachai? O el aire es irrespirable para tus hijos, ¿cachai? Como que en verdad, ¿qué plata? Sí, La weón. plata no soluciona ese tipo de cuestiones. Y de hecho, la industria textil genera cerca del 10% de los gases invernaderos que se emiten, ¿cachai? Entonces, es harto. Es harto y hay que empezar a pensar en soluciones que puedan, de alguna manera, tratar de eliminar ese problema, ¿cachai? Como poder olvidarnos de eso y empezar a tener una humanidad como corresponde. Y yo sé que no entiendo por qué a los científicos nadie los toma en serio, nadie los pesca, la divulgación científica es re poca. Y eventualmente, si es que ya no la cagamos, nos va a afectar a todos y por más que tengáis mucho plata, como tú decís, la solución después va a terminar siendo ir a otro planeta. Claro, como Esa es la... Y parece que es la otro planeta solución que los habitable. ricos quieren, weón. Yo creo que igual no les va a resultar, ¿cachai? No, es que no les va a resultar porque... O sea, nos vamos, o sea, ya distinguimos. no, pero básicamente para poder como es que ¿sabéis por qué? Porque para poder como lograr esa cruzada de colonizar otro planeta habitable o generar otro planeta habitable, obviamente tienen que pasar muchísimos años. Ya estamos adelantándonos como la ciencia ficción de cómo podría ser la humanidad de aquí en adelante. Pero para poder hacer eso, tú necesariamente necesitáis como desarrollar, instaurar y vivir bajo un sistema que sea netamente colaborativo y netamente también ambiental, ¿cachai? Porque por temas de recursos, por temas de administración de los recursos, o sea, ir al espacio no va a ser una tarea fácil, No, ¿cachai? Voy a tener que optimizar tus recursos al 100, al al 100. mínimo, y eso también implica minimizar también como los roces sociales que podáis tener como entre todas las personas participantes, porque cada uno va a estar haciendo su pega de la mejor manera para poder vivir en el espacio, ¿cachai? Y para poder tener ese sistema, tú tenés que tener como un plano justo para todas las personas que viven ahí. Entonces tenéis que vivir bajo un ecosistema social en el que puta, vivamos de manera justa, equitativa y bien repartida, por temas de sobrevivencia, ¿cachai? O sea, pero por lo general lo que se hace cuando la gente quiere comer hongo, eh, Recurra a como una especie de dealer de Psilocybe cubensis que ya tenga como probada la cepa, po, ¿cachai? Como que... Pero también hay un tema ahí porque el hongo Psilocybe cubensis crece, es un hongo que está presente en el estiércol, en el guano de los equinos, ¿cachai? De las vacas, de los caballos. Entonces, yo igual encuentro como medio turbio de repente comerte una cuestión que como que salió de ahí, po. Entonces, la gente llega de repente, consume y se echa cualquier weá que pilla, ¿cachai? Y no, pues hay que de repente crear una conciencia de como el buen dealer y la única manera es como buscando por tus propios medios, aprendiendo tú, para poder tú hacerle las preguntas correctas y cachar bien y sentirte segura, ¿cachai? O claro, a ti es seguro. difícil que alguien que te vende un hongo te estafe, po, ¿no? Sí, yo no va a pasar eso. Ni cagando. Ni cagando. Hola people, ¿cómo están? Hoy día estoy aquí con Nicolás, un invitado muy especial. Preséntate para el público. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Lupano y estamos aquí en el podcast de Rodo. Muy feliz de poder estar acá, de poder haber sido invitado y por fin podemos concretar este podcast, po. Sí, no, va a estar brutal, va a estar brutal. Y con lo que vamos a comenzar va a ser sobre tu experiencia estudiando bioquímica en Sí, Lusach. sí. Ya quiero que me cuente un poquito cómo fue desde la parte académica, como también desde la parte social. ¿Qué tal todo el ambiente social que sigue ahí? Entonces, comienza nomás. Bueno, yo estudié licenciatura en bioquímica en la Universidad de Santiago. Actualmente soy tesista, pero de la Universidad de Chile en el Laboratorio de Ecología Microbiana de la Facultad de Juan Gómez Milla. Así que estoy haciendo mi tesis en la Chile, pero siempre estudié en la Universidad de Santiago, siempre estudié en la USACH. Todos los ramos los pasé allá, mi vida universitaria es de allá, así que soy usachino de corazón. Y los USACH, bueno, tiene como el corte social también, pues, ¿cachai? Que es muy comprometida también con las cosas que importan y que se tienen que mejorar de repente
en el día a día, las mismas cosas que son de repente injusticias dentro del mismo mundo estudiantil, la gente de los USACH está como súper comprometida con eso. Entonces como que sí o sí te permeas como de ese ambiente y aprendes muchísimas cosas que también puedes utilizar en el futuro. No de repente quizás como para la política dura o la política estudiantil y después proyectarla, sino que al momento de desarrollarte en el mundo laboral también poder llevar justicia a esos mundos laborales cuando son un poco injustos, ¿cachai? Y yo me siento súper feliz de haber como aprendido sobre la Universidad de Santiago, como que es una universidad muy bacán, con un sello muy bacán, un campus único donde conviven todas las carreras, entonces no solamente aprendí de bioquímica, sino que de repente conocí gente de ingeniería comercial, de ingeniería industrial, de enfermería, de obstetricia, de arquitectura, ¿cachai? De otros tipos de letras, de leyes ahora recientemente, entonces como que el ecosistema que se da dentro de la Universidad de Santiago es súper rico, es súper diverso, eh, es relajado cuando podéis relajarte, pero también es súper exigente en el tema de los ramos, en el tema de las evaluaciones, tenéis que aprender muy bien las cosas que estáis, los cursos que estáis cursando, ¿cachai? Entonces, no, es una muy buena escuela que te curte muchísimo para la vida en general. Aparte, el universo que implica estar en una universidad estatal, pero que tiene un corte de todas las personas del país, porque la mitad de las personas son de regiones en la Universidad de Santiago y también de distintos estratos sociales, hace que de alguna manera tengáis como un mapa de Chile, Claro. chiquitito. Y, y poder saber eso y es como que tú salís de tu burbuja y te dicen, mira, más o menos así funciona como el mundo, más o menos así funciona Es como Chile. un Chile a microescala. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, ¿no? Y bueno, de la juventud también, pues, obviamente, pero más o menos te da ese paneo general y se pueden hacer hartas cosas, pues podéis como aprender muchísimas cosas de ahí. Dale. Mira, yo quiero ir ahora un poco a lo que es lo académico en sí, ¿ya? En bioquímica en Lusach, ¿qué se ve? ¿Qué vas a aprender? Harta biología, harta química, ¿qué es lo que uno aprende? ¿Qué es lo que se ve? Y después, ¿qué se hace? Bueno, el corte general de un bioquímico de la USACH, obviamente lo fundamental de todo bioquímica, que son como los campos de los ramos de bioquímica en sí, pero también tienen una muy buena escuela de físico-química. Tú convives en una facultad, que es la Facultad de Química y Biología, por lo tanto, sí o sí te vas a topar con químicos o químicos farmacéuticos o analistas químicos, además de la carrera de bioquímica. Entonces, eh, tenéis como la posibilidad de compartir ramos con ellos o compartir los mismos profesores. Entonces, obviamente, para poder tener una buena escuela de química tenéis que tener buenos profes químicos y esos buenos profes químicos terminan haciéndote clases a ti también, ¿cachai? Entonces, aprendís de muchas cosas. Yo pasé por varios ramos, están los de biología celular, uno, dos, pero también tenéis los ramos de físico-química, ¿cachai? Tenéis los de química orgánica, donde aprendí un poquito síntesis de repente, pero es más como, eso es más como de los químicos en Ya. general. Nosotros aprendemos como, más como transformaciones, también aprendemos cómo es la química orgánica de la vida, obviamente metabolismos y procesos bioquímicos que tienen los seres vivos, que es como la ciencia de la bioquímica, entender cómo esos procesos metabólicos que nosotros tenemos dentro de nosotros y que funcionan y que de alguna manera hace que todos los seres vivos estén conectados de alguna manera a través de la química. Y es como lo hermoso de la bioquímica. Y también el USACH, la licenciatura en bioquímica, tiene un corte muy de biología molecular. Entonces aprendís mucho de técnicas de biología molecular, los ramos de biología molecular, uno, 2, igual son bien peludos, entonces tenéis que estudiar caleta, ¿cachai? Como que son súper exigentes, pero al mismo tiempo los profesores son muy buenos, son súper cercanos, son súper humanos. Yo de repente he tenido como problemas dentro de mi universidad y he encontrado en profesores como apoyo real, ¿cachai? Como que de verdad la calidad humana dentro de la Facultad de Química y Biología es muy linda. Es muy Ya. linda y Como si tenía un problema personal y decís, profe, ¿sabes que no puedo dar la prueba porque ponte tú, se me murió un familiar? claro, Y te entienden todo eso. te entienden completamente. Saben que de repente, a pesar de que hay gente que se aprovecha y que utiliza como de repente estos recursos para quizás conseguir más tiempo, hacer un poco más de Claro. trampa y no sé qué, el profe dice, ¿sabéis qué? Como que en verdad
Prefiero mil veces como asegurarme de que estés bien, como a pensar que como que oh, me voy a cagar y no sé qué, como que ni- es totalmente lo contrario, es como que obviamente te voy a dar la mano, ¿cachai? Porque quiero que seas como un buen profesional y obviamente un buen estudiante, entonces Ya. cuando te gusta como que ellos confían en ti, te dan la mano y no, es muy bacán. A mí me gusta mucho como mi carrera, al haber estudiado estos ramos, bueno, fascinado, porque puedo aprender muchas cosas y entender muchas cosas también. Claro, más que nada como comprender y entender cómo funciona eh, la Los, biología y la química sí, en la vida, ¿no? los Sí, seres vivos. sí, es una carrera interesante. Yo le quiero preguntar, ¿a qué se puede dedicar después un bioquímico? ¿Qué es lo que tú has visto en el mundo laboral y entrando? Mira, principalmente el camino más recorrido dentro de la licenciatura en bioquímica es que se desarrollen como en investigación, ¿cachai? Que el camino más común para un bioquímico vendría a ser salir de la carrera, después postular a un magíster que ojalá te autofinancie a través de alguna beca del Estado, que tú podáis pagarte el magíster y a través de eso poder como pagarte un sueldo mientras estás estudiando y después del magíster pasar al doctorado, porque estáis como especializando tu investigación. Encontraste un tema que te gusta, un laboratorio que te gusta, donde te sientes cómodo, con un tema que a ti te fascina, entonces empezáis a estudiarlo y obviamente necesitáis aprender más cosas sobre eso. Po. Y vienen los nuevos proyectos de tesis, que son los proyectos de doctorado, que son como los más comunes. A veces las personas ni siquiera toman como magíster, como que saltan de inmediato el doctorado. Ya. Y hay buenos doctorados acá en Chile que son bastante exigentes, pero también hay buenos doctorados en el extranjero y está la posibilidad de como postular a doctorados en el extranjero, hacer nexos con otras universidades de afuera, que a la universidad, a la USACH le conviene eso, entonces, y a los mismos profesores también, como generar esos tipos de lazos, porque la ciencia en general es muy colaborativa. No, ya ese científico del que se creía antes, que vivía como encerrado No. en una mazmorra, investigando por sí solo y como volviéndose experto por sí solo, ya no fue, ya no existe. Y desde el momento uno en la carrera los profes te dicen así como, oye, esto sáquenselo de la cabeza, porque ustedes tienen que saber colaborar. Entonces, las relaciones humanas también definen muy bien qué tan buen bioquímico vaya a poder ser, ¿cachai? Porque tenéis que saber relacionarte y de repente escribirle en inglés y mantener una buena conversación con un tipo de África, Londres, Estados Unidos, Italia, ¿cachai? Porque igual la mayoría de las publicaciones científicas están redactadas en inglés, entonces se entiende que el inglés es más o menos como un idioma universal para entendernos entre científicos y tenéis que como aprender a dominarlo también dentro de la carrera. Yo igual estoy como en proceso, ¿cachai? Me gusta mucho el inglés, como que trato de practicarlo harto, pero uno siempre está aprendiendo también, pues como constantemente. Entonces, todos los días voy a ser un poquito mejor para eso y también en la lectura, también en la comunicación. Y la idea es como ir colaborando en ese sentido. Pues. Está ese, que es como el camino más recorrido del bioquímico y que igual yo lo encuentro bacán, porque como Sí, que, es como entretenido en realidad. obvio, postuláis el doctorado, vais para afuera, tenéis que estar 4 años, 5 años afuera investigando lo que a ti te gusta, aprendiendo nuevas técnicas, utilizando maquinarias también que quizás no conocía y que ellos tienen disponibilidad, ¿cachai? Aprovecháis de viajar, de conocer, porque generalmente los programas de doctorado afuera tienen como harto tiempo también, como que no son tan pesados, son un poco más livianos. Tú administráis tu tiempo y tenéis que saber cómo hacerlo. También tú administráis tus propias investigaciones. Entonces te dan tiempo también para conocer, pues, ¿cachai? Como que hay gente que de repente hasta toma como, no sé, un trabajo alternativo y quizás ahí ver si es que mantenéis como un poco más de financiamiento afuera. Y también, pues, eso te va armando redes y todo. Pero también el bioquímico tiene las facultades de trabajar en clínica, en laboratorios clínicos, haciendo ensayos Entiendo. de laboratorios clínicos para clínicas y hospitales, en donde tenéis que sacar perfiles bioquímicos, ¿cachai? Hacer como las típicas pruebas de hemofilia, todo lo que tenga que ver con sangre y determinar también distintos factores para saber si es que, qué es lo que tiene un paciente, pues, ¿cachai? Igual es como algo importante, como poder, poder otorgar esa información como al mundo médico. Y esa pega ya es como más de marcar tarjeta, como que es un poco Claro. más automática, ¿cachai? Es más como para las personas que como que buscan un trabajo estable, con un sueldo estable y como que
quizás no buscan vivir tanto la aventura de lo que se están desarrollando, sino que laboralmente crean algo más estable. Claro, ¿Cachai? yo creo que si a uno le gusta más como el conocimiento y no tanto el dinero, quizá el camino como de la Sí, investigación es como, bueno, aunque igual si tú investigaste bien y todo y salió todo bien, igual después vas a tener dinero, pero yo sé que va a ser mucho más complicado al principio el tema de Lucas. claro. Y el tema de ganarse alguna beca, financiamiento, no todos pueden. No, no todos pueden. Y el otro, digamos, camino, que es como el de ir a trabajar como bioquímico a un hospital, analizando cuando te sacan sangre, todo eso, Ujú. ¿cierto? Yo lo veo como más un camino más seguro y económicamente también más seguro. Sí, po. Ahora, no solamente están los hospitales, también podéis como buscar un rollo más Laboratorio, como laboratorio o empresas, ¿cachai? Empresas que de claro, repente tengan están como la yendo. necesidad de tener un corte de un departamento de investigación y desarrollo, ¿cachai? O para solucionar problemas tanto internos como externos, se da harto, ¿cachai? En el mundo del vino, en el mundo de la biominería, en Mm, el mundo de la agronomía, ¿cachai? Como que son empresas que tienen servicios o que tienen productos en base como a algo que está vivo, por ejemplo, el vino o los quesos, los hongos, ¿cachai? O a los alimentos per se, entonces como claro. que es bueno tener un bioquímico ahí y obviamente existe ese rol dentro de ese tipo de empresas, pues, ¿cachai? Que estén o desarrollando o también que estén haciendo análisis para saber cómo están como los niveles también, pues, de los nutrientes que utilizan, ¿cachai? Cómo va la levadura, no sé si quieren hacer como una especie de entrecruzamiento o qué tipos de patógenos tenéis en la tierra, en alguna plantación de nogales, ponte tú, como que los bioquímicos son súper diversos, como que la carrera de bioquímica te da esa herramienta de como poder funcionar mucho en muchas cosas, porque muchas cosas tienen sistemas vivos y esa diversidad también te abre puertas, po, ¿cachai? Mientras se vaya a aplicarlo y obviamente una de las cosas más importantes de repente es la, la, la facultad de poder generar lazos y tener como buenas habilidades blandas, obviamente te van a abrir muchas puertas, ¿cachai? Y también el otro camino, que vendría a ser como también de investigación, el investigar sobre algún tema que a ti te apasione y descubrir que de repente tiene aplicaciones dentro del mercado y empezar a emprender, pues, ¿cachai? Claro. Y tener un emprendimiento científico-tecnológico. Pero ahí también, obviamente, tenéis que buscar fondos y todo, pero es bacán, porque tú tenés como una buena idea y las ideas buenas, si es que obviamente son buenas ideas tanto para el mercado como para el mundo, ¿cachai? Como que se te abren las puertas, po, como que te dicen, hey, ¿sabéis que me gusta esto? Como cómo te ayuda a desarrollarlo. Porque un buen inversor también sabe que si apoya una buena idea, también va a ser un beneficio para él, po, ¿cachai? Entonces es como win-win, po. Justo que mencionaste el tema del emprendimiento, tú me comentaste de que en la universidad tú postulaste a un concurso con una idea científica para emprender en ciencia. Entonces Sí. yo quiero que me cuente un poquito en eso para todos los que quieran, no sé, crear algún producto bioquímico, biotecnológico, que utilice la ciencia en sí. ¿Qué tan difícil es en Chile? ¿Hay fondos? ¿A los inversionistas les gusta? ¿No? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia emprendiendo en ciencia y participando en estos concursos donde hay que explicar qué es lo que se quiere hacer, a ver si se reúnen los fondos? Mira, con respecto a los fondos, yo creo que todo depende de como la fuerza de uno, ¿cachai? Como la persistencia. Obviamente en Chile va a costar mucho más que en un país desarrollado, porque el país desarrollado no solamente tenéis como fondos de parte del Estado, sino que tenéis como todo un sistema mucho más complejo que de alguna manera propicia el poder hacer emprendimientos científicos tecnológicos, ¿cachai? Tenía estados de repente como dedicados completos a eso, ciudades completas, ¿cachai? Como en California, pero en Chile actualmente, a pesar de que es mucho más difícil que en esos tipos de ecosistemas, a quien le gusta tocar puertas, yo creo que en algún momento vaya a poder conseguirlo, ¿cachai? Porque tú estás proponiendo soluciones a través de la ciencia y la tecnología que de repente ayudan a que el mundo se mueva,
a que la humanidad avance un paso más allá y al mismo tiempo estáis diciéndole a un inversor como, bueno, es una idea que puede vender, ¿cachai? O es un servicio que sí puede servir y que de alguna manera te va a ayudar a reducir costos o impactos, ¿cachai? Medioambientales. Entonces, ese tipo de ideas prenden, po. Alguien que si tú le decís como, oye, te conviene emprender en esto y ayudarme, las puertas se te van a ir abriendo. Y también el Estado tiene buenos incentivos para eso, ¿cachai? Como que hay buenos ecosistemas creados para poder generar nuevos emprendimientos y iniciativas científico-tecnológicas. Porque Corfo hace como muchos años atrás que seguía poniendo como las pilas con eso y hay buenas iniciativas, hay buenos como millones destinados a eso, solamente que tenéis que saber postular bien, obviamente, ser ordenado, tener resultados, como mostrar que los resultados son posibles y escalables en el tiempo, y ese es como mi desafío actual, po, como el poder como escalar a ese nivel y demostrar que se puede generar como una especie de emprendimiento científico-tecnológico en base a los hongos, porque es lo que yo investigo. Mira, antes de que continúe, yo realmente he visto mucha inversión en cosas más tecnológicas en sí, como lo es software, Sí, computación, no sé, el Corner Shop que salió aquí de Chile, y Notco, por ejemplo, es un emprendimiento más bioquímico, ¿no es cierto? claro, y Y son también es potentes. chileno, y son chilenos. Entonces ya está apareciendo emprendimientos relacionados a la ciencia acá en Chile. Y ahora que tú me comentas de que se puede, de que postulaste un concurso de emprendimiento científico, a mí como que en realidad me da un poco de felicidad de que eventualmente quizá pueda salir algún emprendimiento bueno de ciencia desde Chile, po. Es que, bueno, ya han salido muy buenos. De hecho, Notco es quizá uno de los llamados grandes unicornios hoy en día, ¿cachai? Como que Sí. tiene presencia mundial en muchísimos países y se sigue expandiendo y sigue sacando como nuevos productos, ¿cachai? Porque fue una buena idea, efectivamente, y porque se creó bajo un ecosistema que Notco se creó, creo, un poco más al sur, no sé si como en Temuco, pero hay regiones que ya están como muy dedicadas a destinar de alguna manera y que saben que la única manera de repente de descentralizarse es cambiar como un poco el rumbo productivo que tiene una ciudad o que tiene una región. Entonces se han dedicado muy buenos esfuerzos en crear esos ecosistemas, quizás en regiones incluso, donde si tú tenés como una buena idea de algún proyecto de desarrollo científico, se te van a dar los fondos o por lo menos vaya a tener como el ecosistema creado para tener a las personas necesarias para conocer cómo hacerla, ¿cachai? Que es como algo muy importante y por eso volvemos de nuevo a la habilidad blanda y como la necesidad de poder crear esas redes, ¿cachai? Como que, eh, Ahora, todo es interdisciplina. Todo es interdisciplina. Necesitar un bioquímico, claro, alguien que te maneje las bases de datos y otra persona que te vaya a vender. Se tiene que tener bueno, de de todo. hecho, yo ahora estoy buscando a alguien que quiera sumarse al proyecto como ingeniero comercial, porque tengo que sacar flujos de caja, tengo que hacer cotizaciones, también tengo que hacer cómo vender, tengo que obtener algunos datos también ahí de volúmenes y de costes de otros tipos de empresas para poder mejorar el servicio, ofrecer un servicio. Entonces, obviamente tú necesitas interdisciplina y ir constantemente como agregando gente como a tu equipo, ¿cachai? Entonces, es la gracia de los ecosistemas que son diversos y que son ricos, que son muy parecidos a los organismos vivos, porque los organismos vivos ¿Verdad? también son ecosistemas como variados, ¿cachai? Y son los ecosistemas que generan que la vida se cree, po, y es como una especie de comparación media Metáfora, filosófica, una metáfora. metafórica de esto, pero es muy real, es muy real. Y cuenta un poquito de tu emprendimiento que quieres tratar con los hongos. Cuenta un poquito ya, adéntrate en eso. Ya mira, yo estoy haciendo mi tesis en el Laboratorio de Ecología Microbiana de la Universidad de Chile, donde actualmente tengo que hacer un estudio ecológico de cómo se desarrollan y se ayudan mutuamente, porque son seres simbióticos, la Notophagous madrepocarpa, que es un árbol en peligro de extinción, junto con las especies y diversidad de hongos que hay en el bosque. Y en base a eso también me ha tocado aprender muchísimo de ecología, aparte que he estado como involucrado en varios movimientos sociales ecológicos como a lo largo de mi juventud y ahí he aprendido muchísimo, pero al mismo tiempo me ha dado el pase para aprender mucho sobre el mundo de los hongos. También hice mi práctica profesional en la Fundación Fungi, donde tuve que hacer una especie de informe sobre alternativas bioremediadoras
a través de los hongos y ahí también aprendí como muchas cosas que empezaron a mover el engrane para decir, ah, mira, acá hay como una idea, acá hay como algo, eh, acá hay un mundo muy diverso que se conoce muy poco, que es el mundo de los hongos, y si aprendo un poco más de ellos, puedo como que quizás sacar algo muy bueno de acá, ¿cachai? Porque de verdad son especies de seres vivos como muy peculiares, pero que tienen unas propiedades muy locas y esas propiedades como que podrían ayudar a muchas iniciativas de desarrollo científico. De hecho, en toda la historia, en casi toda la historia de la humanidad, los hongos llevan un papel crucial, muy importante, porque el queso, el vino, todo lo que tiene el proceso de fermentación antiguísimo, quizás los babilónicos, los suméricos, como que generaban ese tipo de fermentos también. E incluso hay teorías más locas que dicen que parte de nuestro desarrollo cognitivo también, hacia desde como ese Homo sapiens que era más parecido, o Homo erectus que era como más parecido a lo que son como los otros primates de hoy en día, que son nuestros descendientes y nuestros primos de alguna manera, pasaron a ser como el Homo sapiens, que, con la capacidad de generar lenguaje y poder desarrollarse como nosotros estamos por el consumo de hongo alucinógeno, Eso, yo, ¿cachai? yo había escuchado teorías que también planteaban eso. Sí, entonces los hongos han estado presentes y muy mancomunados con los humanos durante quizás toda nuestra existencia, ¿cachai? Entonces, como que ahora eh, aprendamos nuevas aplicaciones a través de ellos por propiedades que ellos tienen, igual no me parece como poco lógico, ¿cachai? No, Como que vamos a seguir aprendiendo de ellos. Y los hongos son como seres como... Es que ni siquiera son plantas, ¿cachai? Porque hay muchas personas que creen que los hongos forman parte del reino Plantae, del reino de las plantas, por su forma, porque tienen como un tallo, ¿cachai? Porque crecen en el bosque, pero actualmente se sabe que los hongos se desarrollan y viven y existen en casi todos los ecosistemas, de forma unicelular también, en otras formas, obviamente en muchos colores, además que han visto como muchas fotos en internet de repente de los hongos que son muy bellos, tienen muchas formas, hay mucha diversidad, ¿cachai? Viven en muchos ambientes, en el desierto, en la Antártida, en la montaña, en el mar, en el bosque también, obviamente, que es donde más se conoce, claro. ¿cachai? Son más visibles, pero están en todos lados. Entonces, como que hay distintos tipos de hongos y tienen distintas propiedades. Y a través de eso, yo dije, bueno, acá hay una idea. Está el concurso Spegusach en la Universidad de Santiago, que es un concurso que igual lleva como hartos años haciéndose y cada vez se hace más, se perfecciona un poco más y se hace como más bacán. Pero, y es muy parecido a un concurso que lleva incluso más años, que es parte de la Católica, en donde tú puedes postular con tu equipo, postuláis tu idea, ellos te ayudan a desarrollarla, tenéis clases, coach muy buenos que te ayudan como a entrarte en este mundo del emprendimiento sin siquiera quizás saber mucho de cómo emprender y vais pasando distintas etapas, po, y distintas fases, ¿cachai? Y está el área de emprendimientos sociales y emprendimientos de desarrollo tecnológico. Entonces también tenéis como una vía más personalizada hacia cómo poder desarrollar esta idea. Y obviamente vais recibiendo ayudas de ahí y si no ganáis, yo por ejemplo llegué hasta la semifinal de ese concurso, te siguen apoyando. Te dicen así como, oye, tu idea sigue siendo igual de buena, solamente que como que según los criterios de evaluación te faltó como tal cosa o tal como cosa la reacción tuvo que estar como mejor y por eso tuvimos que dejar pasar como a otro, pero porfa dale, ¿cachai? Porque no es que tu idea sea mala o no sea viable, es porque en verdad creemos en esta, pero por temas de proceso y cómo está como construido el concurso de emprendimiento, como que no podéis seguir avanzando en esta fase, pero como que fondos más grandes hay, pues, ¿cachai? Como que son mucho mayores. El Sí, fondo del Despego Sachi igual es chiquito como para poder generar una empresa con un impacto grande, pero te va a ayudar como quizá, a no sé, empezar. a empezar a tener como un par de nociones, tejer un poco más de redes, que es como lo que más se ve de ahí, ¿cachai? Quizás no importa tanto mucho la plata que se gane, pero sí es un ecosistema bacán. Y todo el mundo puede participar de ese concurso, de hecho. Como una de las de unos únicos requisitos dentro de las bases es que alguien del equipo forme parte de la Universidad de Santiago. Ya. Eso solamente. Pero como ellos entienden que el emprendimiento es algo que no tiene que estar tan
tan cerrado, ¿cachai? No tiene que ser tan hermético, sino que tiene que ser dinámico para poder generar también estas interacciones y tocar estas puertas, o de repente puertas que llaman a ti, ¿cachai? De personas que se presentan y que te dicen como, bueno, yo soy de acá y no sé qué, pero bueno, no soy de Osach, bueno, no importa, ¿cachai? Como que con tal de que una persona esté dentro del equipo, como que podéis inscribirte y empezar a sumar gente y empezar a sumar voluntades y llegan Perfecto. personas bacanes a ese concurso. Bacán. Sí, Y yo ahora te quería preguntar específicamente, ¿cuál fue tu mira, solución? ¿Qué fue lo que tú querías emprender y todavía sigues queriendo emprender? sí. ¿Qué es lo que vienes a solucionar? Mira, actualmente, bueno, mi idea es un proyecto de emprendimiento de tratamiento de residuos de desecho textil, ¿cachai? Porque, como te contaba, que había estado mucho metido en el mundo de la ecología, pero también hasta hace poco, quizás como 4 años atrás, empecé a hacer skateboard por otro tema. Yo me metí mucho en el mundo de las tablas también y del skateboard, y el skate es un deporte que vive a través del mundo de la moda también, muchísimo, porque para poder vivir, y los grandes skateboarders de alguna manera son auspiciados por estas marcas, estas brands que son legados al mundo deportivo, que creen en el mundo del skate, y por eso también es importante esa unión que entre el skate y la moda. Y así tira la zapatilla, la hacís cagar, pues, weón. Yo de verdad como que no me duran nada las tillas, ¿cachai? Pero también la ropa, porque te caís y de repente los polerones van cagando, ¿cachai? Y no sé qué. Entonces como que tenéis que estar como de alguna manera renovando el closet constantemente. Y también a mí me encanta la moda, ¿cachai? Como que es algo que también me gusta combinar la ropa, me gusta vestirme bonito, porque por un tema de imagen también, pero también como una apreciación personal, mutua, para poder tirarte para arriba, es necesario también de repente como ser un poco Claro. vanidoso, ¿cachai? En ese sentido. Pero también me daba cuenta que uno de mis grandes residuos, los que yo generaba, y mi huella de carbono quizás más grande, era como la ropa, ¿cachai? Como que estaba generando mucho desecho textil. Y empecé a investigar más sobre el tema y me di cuenta que es un problema como grande, que es como muy amplio dentro de quizás todo el mundo, ¿cachai? Sí. Y nosotros particularmente, de hecho, tenemos un problema que para mí es una vergüenza nacional, que se llama el Cementerio de la Moda, o le llaman así, Cementerio de la Moda en Alto Hospicio, donde son literalmente dunas, cerros gigantescos de ropa que se generan ahí porque es un vertedero ilegal de ropa que se pierde por contrabando. Entonces, eh, bueno, eso viene implicado a muchas cosas de impacto en la pobreza también, porque afecta muchísimo a la gente que vive ahí también, pero también al medio ambiente. Y como que a mí me dio mucha pena como saber que eso existía, ¿cachai? Y en algún momento dije, no quiero, ojalá inventar algo en el que me pueda eliminar ese cementerio. Es como mi meta, ojalá a mediano o largo plazo, poder como eliminar el cementerio de la moda de alto hospicio. Como que de verdad me gustaría, yo me lo propuse, ¿cachai? Y a través de eso nació esta idea de cómo utilizar hongos que tienen una propiedad, bueno, los hongos son los grandes recicladores del mundo. Eh, el rol fundamental que llevan dentro de la ecología de los hongos es degradar las cosas que perecen, las cosas que mueren o los seres vivos que mueren, y llevarlos a su estado fundamental de la materia, que son los minerales y otros elementos de la tabla periódica, ¿cachai? Porque buscan fuentes de carbono, porque ellos, bueno, otra gran diferencia con las plantas es que las plantas y los hongos, a diferencia de las plantas que generan su propio alimento a través de la fotosíntesis y por lo tanto tienen sus fuentes de carbono propias y generan estos azúcares para ellas de manera interna, los hongos tienen, al igual que nosotros, y por eso también se sabe que los hongos evolutivamente son más cercanos a nosotros los humanos y los animales en general, dentro de la malla trófica y la clasificación trófica, porque también son artrótropos y ellos necesitan de una fuente externa de alimentación para obtener energía y Perfecto. convertirla en ATP, ¿cachai? Igual que nosotros. La diferencia
es que nosotros tenemos como el estómago por dentro. Y nosotros ingerimos la comida y después esa comida se disuelve de alguna manera y pasa a Transformarse en energía. transformarse en energía a través de la sangre. Pero los hongos como que tienen el estómago hacia afuera, ¿cachai? Como que Ya. todo el estómago del hongo es la parte externa. Entonces ellos de alguna manera exudan, como que sudan estas enzimas que nosotros tenemos dentro del estómago para poder degradar las cosas. Ellos tienen sus propias enzimas, que son muy parecidas, no son las mismas, para degradar hacia afuera, ¿cachai? Entonces el hongo rodea este ser vivo que pereció y que murió y que tiene que ser degradado y exuda estas enzimas y las degrada, po. ¿Y, ¿Y por qué? Porque necesita fuentes de carbono y entonces tiene que romper estos bloques de carbono y estas moléculas de carbono para poder transformarlas en azúcares, po. Y bueno, la ropa, el textil, está hecho en base a carbono, ¿cachai? A pesar de que hay fibras que son sintéticas, pero son hechas a base del petróleo y el petróleo también es una cadena hidrocarbonada, entonces son ¿Verdad? cadenas de carbono, ¿cachai? Y, y bueno, tenéis como ese tipo de fibra y tenéis la de algodón también, que son fibras orgánicas y por lo tanto también están hechas en base a carbono. Y dije, bueno, entonces utilizamos el poder de biodegradante de los hongos para poder degradar ropa, po, ¿cachai? Esa es mi idea. Oye, ¿sabes que está buena, Sí. weón? Sí, está bastante buena. Obviamente yo creo que hace falta un poco más de investigación, desarrollo, pero Yo creo que más desarrollo, como más de optimizar como recurso, optimizar hongos quizás, también quizás en el futuro me toque vaya, o sea, aprender sobre... tenéis que como que crear un hongo o utilizar un hongo que ya más o menos No, haga esa pega y modificarlo genéticamente para que lo haga mejor y optimizarlo. exactamente, esa es mi idea después a futuro, como escalarlo y después optimizar también el hongo quizás genéticamente, quizás también mediante la selección artificial, que es básicamente como elegir los mejores de la especie que van surgiendo, ¿cachai? Y es como una manera un poco más natural también, pero buscar como formas y herramientas de poder como optimizar ese proceso para que se grade rápido, obviamente, para poder maximizar volúmenes, ¿cachai? Como que tirarme en todo ese rollo de las plantas de tratamiento, ¿cachai? Oye, pero Y si ese emprendimiento te llega a salir, weón, solucionáis un problema brutal. O sí, pues, sea, y yo creo que esos son los emprendimientos que uno tiene que enfocar, porque yo sé que los emprendimientos más fáciles y los que probablemente haya más gente dispuesta a invertir son emprendimientos que por lo general no solucionan problemas a nivel humanidad, sino que, no sé, voy a crear una nueva bebida. Qué venden rápido. rica. Oye, ¿sabéis qué? Voy a crear una nueva red social para que todos estén metidos ahí. Como que al final crear cosas que te hacen adicto. Sí, porque Y esa weá, yo creo que ya ese emprendimiento ya no habría que darle mucha bola porque hay que matar los problemas como calentamiento global, contaminación y problemas que ya no nos van a afectar a corto plazo ya, o si es que ya no nos están afectando y que pueden terminar exactamente. con la humanidad y todo el ecosistema. Claro, porque la mayoría de los emprendimientos se piensan como a poder hacer plata rápido, Eso. ¿cachai? Y como que entras grandes como volúmenes de dinero rápidos que también se van rápido, ¿cachai? Y podéis ser franquicia un momento y después como ya pasar al olvido, ¿cachai? Y como que ya, puta, hiciste harta plata rápido y como que pudiste juntarlo, te lo gastaste toda, como que ya da lo mismo, ¿cachai? Como los buenos viven así. Pero entender también que el problema ecológico es tan importante y tan irreversible que en algún punto, y si no es que ya pasamos al punto de no retorno, donde ya hemos dicho, como bueno, ya pasamos el punto de no retorno de la contaminación y del calentamiento Puede global, ser. van a llegar a nosotros los científicos como, bueno, por favor, denos soluciones, ¿cachai? Como que, y no es la idea es como ponerse las pilas antes, ¿cachai? Y que esos sean los emprendimientos que al final nos van a dar la calidad de vida y los ríos y, y el verde, ¿cachai? Que nosotros merecemos y que necesitamos y la temperatura ideal, ¿cachai? Para que estemos todos bien, porque podéis tener toda la plata del mundo, pero si salís de tu casa y de tu mansión y el cielo está amarillo, ¿cachai? Porque los incendios constantes tienen por siempre amarillos los cielos, ¿cachai? O el aire es irrespirable para tus hijos, ¿cachai? Como que en verdad, ¿qué plata? Sí, La plata weón. no soluciona ese tipo de cuestiones. Y de hecho, el, la industria textil genera cerca del 10% de los gases invernaderos que se emiten, ¿cachai? Entonces,
es harto y hay que empezar a pensar en soluciones que puedan de alguna manera tratar de eliminar ese problema, ¿cachai? Como poder olvidarnos de eso y empezar a tener una humanidad como corresponde. Además, la industria textil no solamente aporta de mala manera al calentamiento global, sino que también al degradarse, estos residuos textiles se convierten en microplásticos, ¿cachai? Que son compuestos de carbono, porque el plástico también está hecho en base al Sí. petróleo, y que terminan en el fondo marino y que después consumen también los animales que nosotros también consumimos, como el pescado, o que llega a nosotros de otra manera a través de la agua que nosotros tomamos y queda en nuestra sangre. Hay ya estudios que reflejan la presencia de microplásticos en sangre humana, ¿cachai? Y es como, eso está es reciente, desde hace un par de años atrás. Como que, ¿qué consecuencias va a tener eso en nuestro cuerpo y en nuestro organismo? Incluso en las placentas de embarazo, ¿cachai? Y están presentes, onda como No, que... yo te creo. Y fue Yo muy te creo. fácil, fue como una Y medición muy express y ya se encontraron muchos microplásticos en la sangre humana, weón. Yo esa weá la encontré impresionante y es como ya, de verdad hay que inventar formas y maneras de eliminar esto porque estamos llegando a un punto donde de no retorno. de no retorno y Quizá ya lo pasamos. Mira, yo me acuerdo que vi por ahí que los científicos en Estados Unidos se pusieron a protestar porque había que empezar a tomarse este tema del calentamiento global, contaminación serio, y nadie los pescó. Ni siquiera apareció en las noticias, nadie les dio bola. Y lo que dan bola son protestas de otro tipo o simplemente, no sé, a la cuestión de Hollywood que esté pasando. es que Y yo sé que no entiendo por qué a los científicos nadie los toma en serio, nadie los pesca, la divulgación científica es re poca. Y eventualmente, si es que ya no la cagamos, nos va a afectar a todos y por más que tengáis mucho plata, como tú decís, la solución después va a terminar siendo ir a otro planeta. claro, como Esa es la... Y parece que es la otro planeta solución que los habitable. ricos quieren, weón. Yo creo que igual no les va a resultar, ¿cachai? No, es que no les va a resultar porque O sea, nos vamos, o sea, ya nos extinguimos. no, pero básicamente para poder como es que ¿sabéis por qué? Porque para poder como lograr esa cruzada de colonizar otro planeta habitable o generar otro planeta habitable, obviamente tienen que pasar muchísimos años. Ya estamos adelantándonos como la ciencia ficción de cómo podría ser la humanidad de aquí en adelante. Pero para poder hacer eso, tú necesariamente necesitáis como desarrollar, instaurar y vivir bajo un sistema que sea netamente colaborativo y netamente también ambiental, ¿cachai? Porque por temas de recursos, por temas de administración de los recursos, o sea, ir al espacio no va a ser una tarea fácil, No, ¿cachai? Vaya a tener que optimizar tus recursos al al 100, al 100. mínimo, y eso también implica minimizar también como los roces sociales que podáis tener como entre todas las personas participantes, porque cada uno va a estar haciendo su pega de la mejor manera para poder vivir en el espacio, ¿cachai? Y para poder tener ese sistema, tú tenés que tener como un plano justo para todas las personas que viven ahí. Entonces tenéis que vivir bajo un ecosistema social en el que puta, vivamos de manera justa, equitativa y bien repartida, por temas de sobrevivencia, ¿cachai? Porque podéis tener como toda la plata del mundo, pero en verdad estáis como arriesgándote con, no sé, un 40% de riesgo a que tu cruzada fracase porque tuviste una discusión interna, ¿cachai? Y el equipo no funcionó al 100%, ¿cachai? Entonces, primero toca como cambiar el sistema acá y quizás como unificar todos los países y olvidarnos del tema de las fronteras y ese tipo de cosas Puede ser. para decir, ¿sabéis qué? Como que ya esto no funcionó, este sistema ya no nos está dando los frutos que nosotros queremos, para poder como emprender esta cruzada, inventemos una hueá nueva y como que unifiquemos todos los países, redistribuyamos bien los recursos, porque para poder ir hacia otro planeta se necesita como harto recursos, ¿cachai? Y nadie tiene como toda la plata y los contactos y las voluntades del mundo para poder como administrar bien ese recurso y poder virar, ¿cachai? Como que vaya a tener intentos mediocres nomás, como
ir al espacio un par de veces, decir que fuiste como el primer empresario, como estar en el espacio, ¿cachai? Como tocar más arte y es como ya, pero no vaya a solucionar el tema, ¿cachai? Te cacho. Como que realmente tenéis que tener como una ONU unificada donde tengáis que mejorar primero la pobreza acá y no sé qué para poder recién decir, ¿sabéis qué? Ahora sí, se puede colonizar. Pero yo lo que quiero saber es por qué los inversionistas no están poniendo tanta plata en todas estas soluciones ecológicas que vienen emprendedores a dar. ¿Por qué la plata no va a eso? Como yo, ¿qué has visto tú que has estado más Ah, metido en ese mundo? ¿Por qué se sigue tratando de emprender en otras cosas, como nueva red social, nuevas cosas como para hacer dinero rápido, y no en estas soluciones a largo plazo y un poco más de solucionar todo lo que el ecosistema natural? yo siento que es porque una, bueno, es que si hay inversionistas que tienen mucha conciencia social, ¿cachai? Como que efectivamente hay empresas incluso dispuestas también como a llevar su franquicia como a ese rumbo, ¿cachai? Y encuentro que está súper bien. No creo de repente que esté como totalmente cerrada la puerta para los científicos o que nadie pesque los científicos. Lo que pasa es que los medios de comunicación siempre van como a lo emotivo o van como a lo más polémico. Entonces como que o se van a la farándula porque es fácil, ¿cachai? Como que genera ratings y números como más simples de conseguir, ¿cachai? Por un tema como X, pero los científicos sí tienen como un real impacto dentro de la sociedad, son escuchados por inversionistas, muchos científicos también son como grandes empresarios, así que como que en ese sentido no creo que como que esté la puerta cerrada. Lo que sí, yo creo que una gran parte, o quizás un sector dentro del emprendimiento, quiere resultados rápidos, po, ¿cachai? Y Mm. quiere plata rápida, y quiere entradas y flujos de caja rápido. Entonces, es mucho más de repente factible, entre comillas, porque igual desarrollar una IA que necesite, no sé, muchísimas fotos y tenga demasiadas variables y demasiados factores, te puede tomar años en poder perfeccionarla y purificarla para que como que haga la pega bien, pues, ¿cachai? Claro. Pero se tiene esa idea de que de repente una aplicación como que se puede hacer de manera fácil o express y por lo tanto te va a poder permitir tener como un flujo de caja más rápido y obviamente los inversionistas que ven como la capacidad de poder eh, como cultivar esos frutos rápido van a tratar de ir a esos lados. Pero hay otros locos o locas que saben, que cachan, que de repente ese no es como la vía más estable porque es quizás una franquicia que te va a dar un par de años y que te va a dar como plata rápida, pero si te instaurar bien y tenés como tu empresa o tu emprendimiento o tu idea como bien instaurada, vaya a tener un flujo constante que no va a ser mucho al principio, pero que después cuando empiece a dar como números verdes, vaya a tenerla instalada en el tiempo, ya va a ser muy difícil bajártela, ¿cachai? Y por eso también hay gente que, por ejemplo, invierte en temas de agricultura, porque los temas de agricultura, cuando tú, no sé, plantáis nogales, plantáis para poder tener tu propio vino, ¿cachai? O queréis tener tu propio destilado en base como a la uva, o cualquier tipo de emprendimiento agrícola, trufas también, que también aprendí harto sobre el cultivo de trufas en el mundo de los hongos, em, que son un producto culinario muy rico y muy bien vendido. Necesitáis tiempo, ¿cachai? Y las trufas se venden caras, onda como 200 lucas, ¿cachai? Una trufa pequeña, como un par de gramos, ¿no? Entonces como unos 200 gramos de trufa, ¿cachai? Como que, eh, bueno, en verdad no manejo como toda, en mi cabeza la cifra exacta, pero en verdad es mucha plata. Pero necesitáis años, ¿cachai? Para poder cultivar eso. Y todo terreno, obviamente, ser como una gran inversión. Igual yo me he dado cuenta de que la paciencia es la clave Exacto. de cualquier emprendimiento. Y estos emprendimientos que son rápidos, en realidad como que es como ya hacen algo, no, esta weá sabéis que no pegó, como que lo reiteran, hacen otra cosa, ya, esto tampoco pegó, hacen otra cosa, aquí pegó, Sí. ya, entonces nos enfocamos ahí. Y obviamente esto demora mucho más para tener ese flujo de caja verde y por eso no le llama mucho la atención a los empresarios. Em, pero yo creo de que igual hay que empezar a darle un...
O sea, es que, weón, yo creo que los mayores emprendimientos de hoy en día son los que van a acabar la basura espacial, los que vienen a acabar la basura textil, los Ujú. que vienen con todo este tema de reciclaje. La otra vez estaba ahí caminando y vi a una persona que venía como, no era un auto, sino que era como una moto, pero atrás tenía para poner reciclaje. Y tenía como Buenísima, su página, decía como eh, reciclaje a domicilio. Y tenía como buenísima. su número y todo. Y decía, oye, ¿sabes qué? Bueno, debería haber más gente así. Y reciclaje a domicilio. O sea, emprendimientos como de ese tipo de forma son los que yo creo que van a empezar a ser los verdaderos próximos millonarios. Sí, yo Porque también esta weá estoy es a de largo acuerdo. plazo, no es a corto. No, yo también estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, como que es un poco como los nuevos incentivos, como este tipo de concursos, son para eso, ¿cachai? Como que tienen destinados fijos como que sean o proyectos de emprendimiento social o proyectos de emprendimiento científico-tecnológico, porque no solamente los creen necesarios, sino que como que saben que a largo plazo tienen como una consistencia mucho mayor y pueden crecer mucho más y poder ser mucho más escalables después, pues, ¿cachai? Una franquicia, una idea, como que te dura la franquicia, te dura la idea, pero después renovar esa idea y darle un segundo aire es muy difícil, ¿cachai? Yo podría quizás emprender y generar mi emprendimiento ya encontrando como una buena cepa de hongos y empezar como a desarrollar automáticamente eh, como en la planta para poder como tratar los residuos textiles, ¿cachai? Pero después en el tiempo puedo seguir investigando sobre eso y optimizar más el proceso o después escalar a otro tipo de residuos, ¿cachai? Entonces como que tengo un abanico de posibilidades a través de esa idea que se puede seguir expandiendo en el tiempo, pues, ¿cachai? No, y yo tu idea la encuentro bastante buena por todo esto de que viene a atacar el tema de la Mm. contaminación. eh, pero, por ejemplo, yo estoy seguro de que un inversor estaría mucho más dispuesto a poner plata en ti si tú lo que vayas a hacer es plantar hongos para después venderlo de forma psicodélica. Porque el flujo de caja va a ser al tiro. No, pero depende, pues, depende del inversor porque Depende del inversor, pero yo estoy seguro de que más gente te daría plata para eso y aparte la inversión que se necesita es mucho menor. sí, pero eso también significa que vaya a tener como otro tipo de inversores también como más pendientes de eso, porque por ejemplo, empresas del mundo del retail o empresas que sean de el mundo de la moda deportiva, ¿cachai? Que son empresas grandes, muy grandes, que están muy comprometidas con el medio ambiente y O las sea, ideas les no prende, sé, pues, ¿cachai? porque igual ponte tú Falabella ocupa caleta de plástico y papeles como para embalaje o bueno, una vez un amigo que fue a trabajar a Falabella como no sé, en las bodegas, Ujú. decía de que bueno, se ocupaba plástico para cualquier weá Bueno, es que el rol del emprendedor científico tecnológico o el que tiene visión de emprendimiento es de repente encontrar que tiene una idea que va a minimizar costos o costos operativos de todo ese embalaje de Falabella, ¿cachai? ya. Y decirle a Falabella, oye, ¿sabéis que tengo esta idea de desarrollo científico tecnológico? Vende porque minimiza tus costos de embalaje y por lo tanto es más barato para ti y al mismo tiempo es bueno para mí porque me va a dar plata tuya, ¿cachai? Y ellos van a decir, mejor, pues, ¿cachai? Danos una alternativa al plástico que sea más barata y se pueden dar ese tipo de iniciativas, ¿cachai? Y es como la especie de enfoque que tú tenés que darle al momento de emprender, ¿cachai? No, Pero no solamente vender algo que es muy bonito y no sé qué, es que sino algo que también sea como óptimo, ¿cachai? Y de alguna manera los ayude a solucionar a ellos un problema. Es que lo que aquí viene el problema es que ya, ¿qué pasa si tú no tienes todavía esa solución, ese plástico alternativo? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer ciencia, se tiene que empezar a probar, se Ujú. tiene que empezar a investigar. Y no te van a querer dar plata para que tú investigues un año, sino que una vez que tú ya tengas la idea, ahí sí. Pero se necesita destinar fondos a investigación. Ah, Porque uno claro. no puede llegar con la solución directa y decir, ¿sabéis que lo tengo? Quizás con el computador, alguna aplicación, sí, uno puede llegar con una maqueta, sí, pero para esta web de ciencia, uno tiene que investigar y va a hacer prueba y error hasta que... Es que esa es la vida del investigador, po, ¿cachai? También por eso estudio la carrera que estudio, po, porque de alguna manera
Pura está, adversidad, bro. sí, pero está esa, ese como amor de que te gusta de repente investigar, como de estar constantemente en el laboratorio y de hacer como la prueba y error, estar iterando constantemente como tus ensayos, ¿cachai? Y de esos ensayos sacar resultados. Y dentro también del ecosistema de investigación, obviamente, siempre se necesitan más fondos para investigar, ¿cachai? Mientras más fondos tú pongáis como investigar como país, vaya a hacer que tu país crezca. Sí o sí, ¿cachai? Es una relación comprobadísima y más que necesaria, porque todas las fuentes de recursos se van a agotar, ¿cachai? Entonces el cobre se va a agotar, como que el litio en un punto se va a agotar, vaya a necesitar investigación para saber quizás qué otro recurso nuevo puedes utilizar o qué otra alternativa de escape. Este gobierno y los gobiernos de hacia atrás se han puesto muchísimo las pilas como en la energía verde y es como quizás lo que va a pegar de aquí a varios años dentro de como las agendas del país porque de alguna manera te dan eh, independencia, de no tener que depender como de recursos de otros países y al mismo tiempo te da la posibilidad de poder vender energía verde hacia otros países. Entonces, eh, yo creo que la investigación tiene que ser constante, que siempre se tienen que dar más fondos para investigar y se tienen que abrir esos fondos y cada vez tendría que ser mejor como, y más fácil ganárselo. También es necesario que se creen nuevos ecosistemas donde quizá no tengáis que pasar siempre por la universidad y como seguir Eso. el mismo camino, ¿cachai? Para poder investigar, sino que como que es necesario que haya como laboratorios coworkers, pero que tengan espacios de laboratorios y máquinas de laboratorio, ¿cachai? Para que otros investigadores, si necesitan los espacios para poder investigar, puedan hacer uso de esas instalaciones y sacar buenas ideas de ahí, pues, ¿cachai? Existen, pero muy poquitas. Es necesario que el gobierno como que ponga platas para que haya como las propias, ¿cachai? Y que estén como los cimientos para que salgan buenos emprendimientos científicos tecnológicos, ¿cachai? Y que también escapen un poco de la universidad, no porque la universidad sea mala, porque para mí mi universidad y la Chile han sido como súper buenos aceleradores de repente como de estos procesos y como muy buenos apapachadores de mi idea y de más o menos como tener el espacio para poder como quizás desarrollarla. Pero el emprendimiento en sí y las ideas son algo dinámico en general. Entonces necesitan de un ecosistema que sea dinámico. Y eso significa que no tiene que estar siempre encerrado como en una universidad. Que de repente va a estar como, la idea va a salir como de un barrio, ¿cachai? O la idea puede salir como de un coworker y como que no delimitar los espacios de la idea porque no podéis rayarle la cancha a la idea si la idea necesita como expandir sus alas y como ir probando, ir iterando hacia todos lados para poder como experimentar por sí mismo y de esa iteración como ir perfeccionándose. ¿Cachai? Entonces sí, pues se necesita como más esa instancia. En otros países hay harto, particularmente me tocó aprender un poquito por una conocida que tengo de cómo era el ecosistema de Suiza, que está muy bien planteado, ¿cachai? Ellos tienen un ecosistema de desarrollo científico-tecnológico, que es como lo que a ellos prácticamente se dedican, grandes empresas científicas tecnológicas han salido de allá, en el que aprendieron a convivir y obviamente porque les sirve a ambos mutuamente el incentivo del Estado y el privado. Pero el privado entiende que la mayor cantidad de sus recursos va a desarrollarse a corto y a mediano plazo a través de emprendimientos científicos tecnológicos. Entonces, la plata que ponen los privados allá para poder investigar y para generar esta especie de ecosistema de emprendimiento es muchísimo más que incluso lo que pone el Estado. ¿Cachai? El Estado como que se puso las pilas, puso las bases al principio, queremos que esto sea así, no sé qué, pero posteriormente a eso, obviamente ellos se dieron cuenta de los grandes beneficios que les traía esto, de poder emprender en desarrollo científico y tecnológico en I+D, y en base a eso empezaron obviamente a poner plata y empezaron a sacar grandes personas de ahí, pues, ¿cachai? Gran capital humano que aportaba a sus empresas con ideas demasiado innovadoras y de ahí podían salir como grandes cosas y bueno, Suiza es el país que es por eso mismo, pues, ¿cachai? Entonces yo sueño con que ese ecosistema después exista en Chile, ¿cachai?
que los emprendedores y tratando de hacer un llamado a que de verdad entiendan de los grandes beneficios que les va a traer esto a futuro, ¿cachai? Como que ahí está la mano, en verdad. Es que, como tú dijiste, a mayor investigación, mayor crecimiento del país. Sí, Y el crecimiento no va a ser en un año, sino que estamos hablando de aquí a 10 20 años. exactamente. Porque todas las cosas buenas son siempre a largo plazo, weón. Todo Sí, lo que es solución inmediata es medida parche. sí, en media Listo, parche. media parche. O sea, weón, ¿de qué sirve entregar bonos o de 1 millón a todos si después todo se va a inflar? O sea, como que no, hay que solucionar, como tú decís, sí. Se hace un desarrollo científico tecnológico bueno, Chile va a tener un buen producto, va a poder vender afuera y va a llegar plata todo el rato. Y no ¿Cachai? solamente productos, Entonces, servicios o de puede ser de repente cualquier weá. o O sea, optimización de recursos, ¿cachai? Como que eso también es muy importante. Hay muchas empresas que pierden mucha plata porque se les va dinero administrando mal sus recursos, ¿cachai? Y son millones, ¿cachai? Y puede llegar alguien que tenga como los conocimientos propicios, que tenga esta hambre también de inventar, innovar y que diga, oye, ¿y esta solución? Como que solucionemos esto y le ahorraste millones de pesos a una empresa, pues, ¿cachai? no, sí, y eso es lo que está saliendo ahora. El mismo, o sea, no sé si una optimización como tal, pero ponte tu Uber ahora compró Corner Shop porque obviamente es parte de su modelo de negocio, po, Ah, claro. ¿cierto? Y así muchas empresas compran otras empresas porque le solucionan problemas que ellos tenían, ¿cachai? Mm. Te cacho. Mira, yo creo que ya hablamos bastante de emprendimiento, ciencia, lo mismo de tu experiencia tú en la universidad. Ahora yo quería pasar a otro tema que tú me habías mencionado antes, que es Los hongos en el... general. No, no. ¿Puedo hablar harto de hongos? Yo de verdad cacho harto del tema, así que si también queréis como destinarle un espacio como qué son los hongos en general, cómo funcionan, cuál es el rol que tienen como dentro del ecosistema, también podemos hablar de eso, o incluso de hongos psicodélicos. A mí me ha tocado también probar de repente esa experiencia y encuentro que es como es bacán. No la hago muy seguido, para nada. No soy como re fan de cómo estar siempre disociando como el mundo real, pero lo encuentro como muy entretenido igual. Como que no sé si alguna vez lo habéis probado. Sí, yo una vez probé hongos, ¿Ya? pero no fueron tan psicodélicos, fueron como más corporales, o no sé si me pegó no tan Ah, bien, buena. pero eran más corporales, no aluciné, nada. No depende como de... Depende de la cepa del hongo, había Sí. escuchado. A ver, cuenta un poquito de tu experiencia con el hongo psicodélico y todo lo que también viene por detrás de modo científico. Mira, es que hay distintos tipos de hongos, po, ¿cachai? Como que los hongos, como en esta diversidad, algunos producen algunos químicos que son capaces de alterar nuestro estado de conciencia, ¿cachai? Además, hay otros hongos que producen otros químicos que son tóxicos para nosotros y son cosas distintas. Y estos químicos son tan peligrosos que si uno consume cualquier hongo del bosque, como que corre riesgo de incluso morir, porque te genera un daño hepático terrible y después de eso lo único que te queda es como la muerte, ¿cachai? La destrucción de tus riñones y tu hígado ya era ahí, para siempre. Y ese es como el peligro de los venenos en general. Pero por eso también comer hongos de manera irresponsable, como cualquier cosa que pillé, es súper peligroso. Es súper peligroso y a tratar de hacer el llamado de como que no lo hagan en casa, como que para poder identificar una especie, no solamente se tiene que hacer a través de fotografía, porque hay fotografía o solamente mediante la apreciación visual del hongo, también es factible equivocarse. Hay hongos que son muy parecidos unos de otros, pero son especies distintas, ¿cachai? O que quizás por pequeños detalles que solamente un micólogo puede como saber reconocer, ¿cachai? A simple vista, vaya a poder como cachar qué hongo es, o por el lugar donde esté, ¿cachai? Pero también hay hongos que definitivamente es imposible diferenciar unos de otros y hay que hacer como exámenes al microscopio para saber cómo es el sistema reproductivo de Mm, las esporas, o incluso secuenciación masiva o secuenciación del hongo, que es lo que yo tengo que hacer ahora para mi tesis, ¿cachai? Lo que estoy haciendo para mi tesis, de hecho, llegar a las muestras. Pero la extracción de DNA, ese tipo de cosas, identificar como la especie, todo un tema, y todo un trabajo, ¿cachai? Entonces, como que no sé si encuentre muy recomendable llegar y cómo consumir una cuestión X del bosque, ¿cachai? no, Porque o sea, sí, yo creo que sí que eso no yo sabéis, tampoco lo haría. si es que no sabéis. Siempre tenéis que asesorarte con alguien que sea del mundo de la micología, más que nada,
y que conozca el tema, po, ¿cachai? Y también como que te sepa guiar. O sea, pero O, por lo general lo que se o hace cuando hongos la gente quiere comer hongo, eh, recurra a como una especie de dealer de Psilocybe cubensis que ya tenga como probada la cepa, po, ¿cachai? Como que... Pero también hay un tema ahí porque el hongo Psilocybe cubensis crece, es un hongo que está presente en el estiércol, en el guano de los equinos, ¿cachai? De las vacas, de los caballos. Entonces, yo igual encuentro como medio turbio de repente comerte una cuestión que como que salió de ahí, po. Pero hay gente que, y procesos también que se utilizan para poder hacer cultivo de hongos en general, en donde tenéis que recurrir al autoclave. Que el autoclave es una técnica a través de una máquina desarrollada, creo que por Alexander Fleming, no estoy muy seguro. O no, de Louis Pasteur. Sí, creo que es Louis Pasteur. Pero que elimina la mayor cantidad de vida, como de organismos vivos, ¿cachai? Y es mucho más potente que la esterilización. Es como la última, como el último recurso definitivo para poder como eliminar esos patógenos. Entonces, eh, estas muestras como de ese que tienen estos hongos tienen que primero pasar por el autoclave para poder eliminar como todas las bacterias que están asociadas a eso y que están como asociados quizás a un riesgo de hepatitis, como coliformes fetales y no sé qué. Y para eso tenéis que tener a alguien que cache. Onda como un dealer que más o menos sea científico, ¿cachai? O que por lo menos sepa cómo que es un autoclave y cuál es el proceso de yo autoclavado y no creo sé que eso qué. no es tan común. No, po. Entonces, Pero, ¿y tú conocís casos de gente que ha comprado hongo y después, no sé, su hígado se ha dañado, ha tenido como problemas? es que el riesgo siempre está, ¿cachai? Y obviamente sí, po, es como cuando compráis una mota a un guiapo. Hay gente que hace malos cultivos de marihuana y te entra un hongo dentro de la hierba, el cogollo, que creo que es uno de los hongos que habitan, porque también existen los hongos patógenos, ¿cachai? Que producen enfermedades, y que son otro tipo de hongos. Y tienen otro tipo de clasificaciones, igual a mí me ha tocado como aprender de ellos y tiene otro mundo bastante interesante, pero más como como entender sus procesos metabólicos para poder como cortarlo, pues, ¿cachai? Para poder como eliminarlo y que quizás generar nuevos fármacos que ayuden como a ese tipo de enfermedades. Y, y este hongo que parece que viene de la tierra, que está asociado como y que está presente en tierra, se aloja en el cogollo y queda ahí y te honguea, dicho de manera más coloquial, la hierba, y después tú te fumáis la marihuana y te da un Te daño al enfermas. pulmón severo y te podéis morir, weón. Te pueden matar, te puede destruir literalmente los pulmones esa weá. Entonces, o pasar entubado mucho tiempo luchando por tu vida, ¿cachai? Entonces, la gente llega de repente, consume y se echa cualquier weá que pilla, ¿cachai? Y no, pues hay que de repente crear una conciencia de como el buen dealer o claro, pues el buen dealer y la única manera es como buscando por tus propios medios, aprendiendo tú, para poder tú hacerle las preguntas correctas y cachar bien y sentirte segura, ¿cachai? Claro, a ti es Seguro. difícil que alguien que te vende un hongo te estafe, ¿o no? Sí, yo no va a pasar esa weá. Ni cagando. Ni cagando. ¿Le va a ir a tu laboratorio a hacer pruebas? No creo tampoco, no O creo. sea, si me pongo pesado y culiado, podría como intentar mandarle las fotos del microscopio. Así como, o mismo podría sacar como clones de esa weá, ¿cachai? Como que... No, yo podría moverme bien ahí, pero también de ahí nace también la importancia, porque la gente no va a dejar de consumir, ¿cachai? Como cosas y No. probar experiencias. Y de ahí también nace la importancia de tener como una política de despenalización real de las drogas que sea responsable y que sea en pos de que las personas puedan, Consumir de forma tranquila, y no, weón. pero más que tranquila, informada, ¿cachai? También, también. Porque esa posibilidad, porque cuando tú de alguna manera prohibís las drogas, tú estáis como escondiendo el problema debajo de la alfombra y le estáis dando merced sí o sí al mercado negro de que administre ese no problema, pero ese tipo
de diversión, ¿cachai? Como de búsqueda y de mercado también, porque también todo es mercado en ese sentido. Pero cuando tú despenalizáis, como que abrís la posibilidad de poder enseñar a la gente como qué es lo que está consumiendo, ¿cachai? Y consumir de manera informada. Porque yo, por ejemplo, por lo que sé y por lo que he podido investigar y también lo que aprendí gracias a mi carrera, no consumiría drogas de origen sintético, ¿cachai? Porque sé más o menos como los procesos bioquímicos dentro de tu cerebro, los canales que afectan y por lo tanto los daños que generan como a largo plazo y también los tipos de dependencia que también se generan, porque no son dependencias psicológicas, sino que son dependencias plenamente físicas, ¿cachai? Y también obviamente hay un factor psicológico muy asociado a ese tipo de drogas, como por ejemplo la cocaína, que viene como muy vinculado como con, primero, el copete, porque la gente Claro. jala para seguir tomando, ¿cachai? Porque te espabila la borrachera, entonces una persona que tiene un problema tiene como un problema reiterado con el alcohol, y que convive con eso, como que tiene un riesgo mucho más grande también de consumir Bueno, pero cocaína también y quedar decían, atrapado con eso. Y después como la cocaína tiene como un alto nivel adictivo por cómo se aloja la molécula de la cocaína en, en el espacio, desde el espacio intersináptico hacia el espacio postsináptico, ¿cachai? Y lo difícil que es sacar esa molécula del canal y la proteína que activa y que estimula, ¿cachai? Te genera una dependencia física a largo plazo muy difícil de eliminar, ¿cachai? Y la gente como que no cacha eso, po, como que consume nomás como sin informarse plenamente de lo que causa. Y bueno, así otro tipo de lo que me... cosas Lo que, esnifables también, ¿cachai? Como que tienen más que ver con el tema con otras moléculas como el DMT, ¿cachai? Como que tienen también anfetaminas, ¿cachai? Como o ese tipo sea, de mundo. yo cacho igual que bastante dealers o gente que se dedica a este mundillo, Ujú. se las da de bioquímico, químico, no se ve, no sé. Al hecho, por ejemplo, el tusi se cocina en base a queta, creo. Sí, pues. Y como que empiezan a juntar cosas y empiezan a pasar miles de procesos que probablemente tú conoces mejor y que después se llega a una sustancia que no va a ser la misma sustancia que consumiste hace una semana atrás. Exactamente, Es porque imposible. no, y porque también para poder como generar ese tipo de moléculas y en lo que es como la cocina de la química orgánica tenéis como varios caminos, ¿cachai? Y todos esos caminos como que pueden llegar como al producto final de alguna manera y como que la gracia de la química orgánica es como optimizar para poder obtener esa molécula en su mayoría. Pero generalmente cuando tú generáis una, mm, una síntesis orgánica, no solamente obtenéis ese producto, sino que obtenéis otros productos de ahí. Y son otras moléculas que podéis desconocer también, ¿cachai? Sí, po. Y podrían ser perfectamente tóxicas, po, ¿cachai? Generarte daño hepático y como causarte problemas a corto, mediano plazo y tener un factor de riesgo ahí, pues, ¿cachai? Y aparte la gente se pone media creativa porque no cacha y Y empieza empieza a como, combinar para que te pegue más, cualquier hueá. claro, mezclan otro tipo de weá y como que, oh, está súper buena esta weá porque quedó más fuerte, más heavy y me causó tal cosa. Y Pero ni vendí ellos, más, y vendí más. pero ellos ni saben qué moléculas tenías ahí implicadas en como en esa piscina que generaste dentro de un cristal al momento de sintetizar, pues, weón. Entonces, no tenéis 100% como la anfeta y la meta que están ahí metidas en una proporción determinada para poder decir que es como Tusi o que es como M, ¿cachai? O que es algún tipo de otra droga como consumir de esa manera, ¿cachai? Hasta la heroína es como cae dentro de esas proporciones, porque tienen un poco de eso. Mira, hablando ya de todo este tema de drogas, yo también he escuchado de que hay algunas drogas que curan la depresión, ¿ya? No sé si la curan como tal, pero ayudan. Por ejemplo, he escuchado de que microdosis de LSD, y hasta para concentrarse, no solamente para, digamos, ayudar en curar la depresión. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, bueno, ya hay diversos estudios que como que avalan
como las microdosis de hongos de Psilocybia cubensis derechamente, ¿cachai? En donde pequeñas pastillas que tienen dosis como precisas, no para pasar como al estado eufórico y como más disociado de esta droga psicodélica, sino que como un estado un poco mucho más basal y mucho más relajado, a largo plazo, de alguna manera ayudan a combatir la depresión, ¿cachai? Y yo encuentro una alternativa súper bacán, bastante orgánica, en el sentido de que no son drogas de síntesis, por lo tanto como que tenéis como otro tipo de respuesta a tu cuerpo, pero al mismo tiempo yo no recomiendo como que si tú sigues como un tratamiento de depresión y tenéis una depresión diagnosticada, ¿cachai? Como que tomes esta alternativa y este tratamiento solamente por tu cuenta, Ya. ¿cachai? Como que todos tipos de tratamiento tienen que ser como tratados como por un profesional y por un guía que conozca sobre el tema. Y bueno, obviamente este tema de las microdosis está como muy reciente conociéndose, a pesar de que las investigaciones igual ya son un poquito antiguas, pero todavía están como en la fase experimental, no de laboratorio, sino de que médicos o otras personas relacionadas al mundo de los tratamientos psicológicos están probando como en sus pacientes cómo van con este tipo de tratamientos, pues, ¿cachai? Y creo que los resultados son bastante buenos como en ese tipo de sentido. Pero aún así, si tú tenés que... Yo tuve depresión, hace como algunos años atrás. Y era una depresión súper como... No sabría cómo... Sí sabría cómo explicarlo, porque es como que te llega incluso a destruir el ciclo circadiano, el ciclo de sueño, ¿cachai? En donde dormía una hora, despertaba con una pesadilla, dormía otra hora más, despertaba con otra pesadilla, dormía y estaba así toda la noche, ¿cachai? Y todos los días. Entonces en algún momento mi cerebro empezó a descompensarse y empecé hasta incluso a rayar un poco la papa, porque era como que no puedo dormir correctamente por esta depresión, que además de como sentirme muy bajoneado, muy triste, con tener el sentimiento basal anímico como muy mal durante el día, durante la noche también me está produciendo esto, ¿cachai? Y como que estoy empezando a acumular una bola de nieve increíble que cada vez crece más y como que no sé sacármela, ¿cachai? Entonces tuve que recurrir como a terapia, po. Y ir con un psicólogo que después te deriva a un psiquiatra y que te diagnostica unas píldoras para poder regular tus estados basales dentro de tu cerebro de dopamina. ¿Cachai? Entonces tú tenés que consumir eso y adicionalmente llevar otro tipo de tratamiento paralelo que sean píldoras que te ayuden a regular tu estado de sueño, tu ciclo circadiano. Entonces tenéis que tomar ese tipo, dos tipos de pastillas. Y las tenía que tomar pues, regularmente. Y obviamente alguien en casa que tenga como, que esté pasando quizás por lo mismo que yo pasé en ese punto, como que haz todo lo posible por sanarte, ¿cachai? Porque yo sentía la urgencia de como mi cuerpo está mal, mi cerebro está mal, está respondiendo mal, quiero hacer algo para poder solucionarlo, ¿cachai? Quiero vivir. Y tratar de buscar esa búsqueda de poder sanar, ¿cachai? Y ahí es cuando tú empezáis como a tomar como todos em, todo sirve, como empezáis a tomar todas las alternativas posibles, incluso podéis llevarlas como en paralelo, y es como que si tú estáis siguiendo que ojalá sea como esta la manera en que lo hagas, que llevéis como el tratamiento regular, toméis esas pastillas, pero adicionalmente lo complementes quizás con un tratamiento también ojalá guiado de microdosis de hongos psilocybin cubensis, pues, ¿cachai? Pero al mismo tiempo saber que no solamente eso es lo que te va a mantener bien, sino que tu cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones para poder recuperarse, entonces tenéis que comer bien, tenéis que ejercitarte bien, ¿cachai? Tenéis que como proponerte el dormir bien y ordenar tú mismo como hacer el trabajo de ordenar como tus rutinas, ¿cachai? Mm. Y cultivar tu mente, quizás leer, quizás conocer nuevas personas,
pasear de repente, el sentimiento como de cuando veis como un paisaje hermoso, ¿cachai? El de poder de apreciar algo con tu vista que te llene como de buenos sentimientos y de como esa sensación rica de como, wow, estoy viviendo esto, ¿cachai? También ayuda, ¿cachai? Entonces, hacer todo lo posible por sanar. Y en esa búsqueda, yo en esa búsqueda tú vas a ir como encontrando las cosas que mejor te hacen. ¿Cachai? Y después, quizás más adelante, ya podáis empezar a prescindir del tratamiento de drogas normadas sintéticas que son las que se utilizan en farmacología, ¿cachai? Y empezar a quedarte con otro tipo de cosas. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a formar a otra persona y que vas a mirar para atrás y que creciste un montón y que estás súper orgulloso de la persona que formaste. Claro. No, y ese tema, el mismo, te habían recetado dos pastillas, ¿cierto? Una Sí, como para regular la dopamina en tu cerebro y sí, otra para regular el sueño. sí. Yo he La del sueño no escuchado, me funcionó al principio y después me tuvieron que pasar una más fuerte, que es la sopiclona, que es como un nivel arriba de la clona. Y esa pastilla me empezó a pegar mal, weón. Porque me empezó como, empecé como a encontrar muy entretenido como el estado antes de como caer raja por el ya, sueño, ¿cachai? Porque como que también te disocia caleta. Entonces yo ahí dije, párale, está peligroso esto, como que no me quiero volver adicto a esta weá y como que también, ahí empecé como en una búsqueda de nuevas alternativas para poder no prescindir de las pastillas, po, ¿cachai? es que yo creo que el problema, ya, De ahí conocí el skateboard. Sí, en serio. de más, no, sí, de hecho yo creo que eso es mucho mejor que estar tomando pastillas. A eso iba yo, de que estas pastillas de sueño también están comprobadas de que te hacen cagar el cerebro a largo plazo. Mm. Si tú tomas pastillas que para dormir durante 10 años seguidos, O sea, claro, pues te hacen dependiente de eso porque no, tu mismo cerebro también va a tener daño, va a tener daño. es que más que daño, es Es como como, consumir cocaína 10 años. claro, po, es que no, yo creo que no es No tan tanto, no extremo. tan extremo, pero va por ahí. Pero obviamente hay como asociados temas de plasticidad neuronal al momento de tú tomar estas pastillas, po, porque cuando tú tomas como pastillas, por ejemplo, para aumentar los niveles de dopamina, es porque tus niveles de dopamina y tus receptores dopaminérgicos que expulsan dopamina al espacio intersináptico no están bien, no están funcionando bien. Perdieron su capacidad de como mantenerse en sus niveles basales. Entonces tú tenés que como de alguna manera hackear el cerebro para poder mantener el estado basal constante a través de ese suplemento que vendría siendo como la pastilla y después empezar a bajarlo como regularmente porque el cerebro ya como que aprendió a volver a ese estado basal, ¿cachai? Y lo quitáis. Eso. Entonces, Y ahí esa así es la... skate para generar dopamina, pues, ¿cachai? De Sí, otra forma. Es que esa es la weá. Ya, te creo por un tiempo tomar esa pastilla. Pero si al final tú vas a depender de la pastilla, puta, es la misma weá que no, estar dependiendo de una droga. sí, pues nadie tiene que depender de una pastilla. Nadie tiene que depender de una pastilla. Tú, por ejemplo, ahora Tú tienes... ya no tomáis No, ninguna. nada, 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 nada. Ya. Tú tienes que entender que todas las personas tienen sus procesos distintos y sus tiempos diferentes, pero también tomar estos tratamientos para poder tú ya no tener que tomar ningún tratamiento, pues, ¿cachai? Como decir, ¿sabes que estoy de alta? Como Ya. que es importante entender también que la meta es la alta médica, obviamente no se esperarse en buscarla, saber que todos los cuerpos son diferentes y que por lo tanto las plasticidades neuronales quizás se vayan a ir adecuando a una velocidad mayor, menor, y que obviamente no tenéis que estar comparándote con otras personas, pero la meta obviamente es el alta médica, po, ¿cachai? De cómo poder volver a los estados basales y utilizar esa plasticidad que está entre nuestras neuronas para poder volver a aprender de cómo se tenía que vivir como correctamente. Y la plasticidad neuronal es todo un tema porque no solamente se logra a través de como pastillas, sino que en repetir acciones, ¿cachai? Nosotros somos Sí. seres humanos de costumbre, dicho como de una manera más coloquial, pero es por eso, po, porque tenemos una capacidad de hacer que nuestras neuronas como que vuelvan a generar nuevas conexiones y esas nuevas conexiones pueden ir asociadas a cosas buenas, ¿cachai? Como buenos hábitos, pero también cosas malas, como por ejemplo adicciones. Entonces, Mm. es súper importante entender cómo funciona tu cerebro para mantenerlo sano también
y tomar decisiones inteligentes, ¿cachai? De como voy a buscar como los vicios buenos, ¿cachai? Que en este caso son como buenos hábitos. Claro. Y Como hacer deporte, que se transforma hasta en un vicio. Como sí, que po, yo, por es ejemplo, un vicio, si po. un día no hago deporte, como que me siento Sí, raro, ¿cachai? Una persona que hace deporte no, todos yo los también. días y no hace un día de deporte se va a sentir raro y se va Sí, a a sentir mí me peor. pasa muchísimo. Y hay un libro que se llama The Biology of Desire, es como el nombre ¿Ya? que pueden utilizar para buscarlo, que lamentablemente está en inglés, no está traducido al español, que habla sobre como la redefinición del deseo, ¿cachai? Y de las adicciones en sí. Y te explica po, que en verdad, debido a nuestra plasticidad neuronal, las adicciones no son más que como una manifestación de la plasticidad neuronal de nuestras neuronas, de la maquinaria física del deseo, de la búsqueda de dopamina, ¿cachai? Y que nosotros somos seres dopaminérgicos y que generalmente condicionamos todas nuestras acciones, o la mayoría de nuestras acciones y elecciones en base como a la búsqueda del deseo, porque estamos programados para eso, porque Mm. somos seres dopaminérgicos, ¿cachai? Y redefine el deseo y te muestra que en verdad las adicciones son parte de eso también, pues, ¿cachai? Como de tu cuerpo buscando la búsqueda del deseo, pero que como no tomáis una decisión inteligente, como que en vez de como formar un hábito constructivo que te va a traer beneficios a largo plazo, te está haciendo perder calete, weá. Pero no es más que eso, como una decisión dopaminérgica y como un hábito dopaminérgico. Es bien interesante ese libro y también te amplía muchísimo la cabeza para poder entender como esos temas. No, sí, pues sí, yo creo que es como, no sé, Lionel Messi adicto a hacer goles, Mbappé adicto a hacer goles. Eso es lo que hay que Y buscar, po. eso es dopamina, de verdad. O sea, el guan cuando hace un gol y celebra y todo eso es dopamina 100%. Sí, y el Entonces, estadio sonando y la gente por vitoreando. eso, pues, esa es una dopamina de forma buena y muy probablemente vaya a generar la misma euforia si con jala y cocaína, ¿por Sí, cierto? po. Entonces, hay que tratar de buscar ganar esa euforia o esa dopamina de una forma, Inteligente. claro, inteligente. Sí, esa es la palabra, ¿sabes? Inteligente. No, no, Sí. no te voy a decir buena porque no sabemos si la weá es Es bueno o bueno. malo, no Sí, sabemos sí, si es po. que el extremo no De sé si una sea forma que te bueno. aporte a largo plazo. De una forma Exacto. que te aporte a largo plazo. Sí. Sí, esa es la conclusión. Bueno, yo creo que ya llegamos al final del Make smart podcast. decisions. Claro. Mm. Llegamos al final del podcast, Nico. Realmente ha sido espléndido. Hablamos tanto de tu experiencia en la universidad, emprendimiento, ecología, hongos, depresión. Tocamos de todo. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejar? Un mensaje final. Bueno, que me pueden seguir en Ah, sí, voy a mi. dejar todas sus redes sociales ahí abajo para que lo vayan a Sí, me seguir. pueden seguir en mi Instagram como nico.lupano, que es mi apellido, el apellido de mi mamita. Es la persona que me crió y que sin ella no soy nada, así que obviamente tengo que llevar esa especie de sello conmigo. Y también tengo otro Instagram que voy a empezar a reactivar ahora fuerte, que se llama Nicorrísico, porque las micorrizas son las redes que tejen los hongos y que en verdad son los hongos en sí la mayor parte, po, porque nosotros conocemos el hongo por el cuerpo fructífero, ¿cachai? Que es como el estítipe, que es como el sombrerito del hongo, Claro. perdón, es el sombrerito del hongo, el estítipe, que que es el tallo, pero no sabemos que debajo de ese hongo en la tierra hay una red gigantesca, que es como una especie de red neuronal que conecta a otros hongos con las raíces también de los árboles y los ayuda como a comunicarse entre ellos. Ese es el hongo, en verdad, como el micelio, la red que se genera, ¿cachai? Y cuando el micelio se asocia simbióticamente con la micorriza, o sea, con las raíces, se forma el suelo micorrícico o la micorriza, ¿cachai? Que es como esta interacción simbiótica. Y mi Instagram de divulgación científica se llama Nicorrícico, porque Perfecto. para poder hacer como el juego de palabras y ese tipo de cosas. Así que eso. Y quizás en TikTok, dentro de TikTok también me llamo igual, pero no he subido mucho, pero esperamos como reactivar todas las redes sociales. Y como consejo, mensaje general, como que si a ustedes les gusta la ciencia, investiguen, como que háganlo, como que desarrollen las ideas por el amor a la idea, a como hacer cosas, a generar las comprobaciones empíricas que tú queréis como tener
y querés comprobar, como que la búsqueda de respuestas es lo que mueve el corazón de un científico. No tanto quizás tener un doctorado, tener un diploma, O hacer o, dinero. o hacer dinero, o ser reconocido, ¿cachai? Mm, Lo importante es que te mueva como el querer responder esas preguntas que te comen la cabeza. Ese es sí, el corazón de un científico y después las otras cosas llegan con el tiempo, eso. ¿cachai? Así que eso. Gracias por invitarme, amigo. De verdad estoy súper contento de Gracias a ti poder por concretar venir esto. también. Y me sentí muy bacán, muy ameno. De verdad, muy buena onda todo esto. Me encantó. Muchas gracias, Nico. A ti yo también te doy las gracias por haber venido. De verdad, muy bueno el último consejo. Yo también creo de que uno, si quiere ser científico, tiene que moverse desde el corazón Mm. y ya después el reconocimiento, dinero y todas esas otras cosas. O sea, si esa es tu motivación principal, no vas a lograr nada. ¿Verdad? Corta, corta, corta. Para eso mejor a otra cosa. Así que bueno, ya llegamos al final. De verdad, nuevamente, muchas gracias por haber venido, Nico. Y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito. Chao.